Muy bien. Entonces, a la última clase, nosotros dejamos el modelo de esta manera. Dentro de ello, si se recuerdan ustedes, habíamos definido características principales para una viga. Habíamos mencionado que esta iba a ser de 60 por 30. Ya vimos las características de recubrimiento, de definición de, de acero de refuerzo para columnas, las dimensiones de ambas, si es de que voy a trabajar con secciones fisuradas o no. Si ustedes se recuerdan, para columnas habíamos definido una de 60 por 60 y ya al momento de querer trabajar esto sobre varios niveles, pues yo puedo utilizar los dibujos rápidos, que eran los que veíamos en el lado izquierdo. Y si ustedes se recuerdan, pues al hacer un clic yo, pues me trazaba todo lo que era una columna en la intersección de esos ejes, ¿sí? Em, dentro del programa, creo que esto no recuerdo si se los mencioné. En este caso, pues tenemos dos ventanas. Yo creo que sí. Podemos ir generando más ventanas o si a lo mejor mi pantalla me queda un poco corta y yo quisiera enfocarme solo en una ventana, pues también puedo tenerla de esta manera. Claro, ahí no sucede nada. Dentro de la presentación del modelo, para rotar yo tendría que pulsar la tecla Shift y el botón central del mouse, el scroll, y ya con ello pues yo ya puedo rotar mi modelo tal y como sea, ¿no? Para generar una volumetría dentro del programa yo puedo aplicarle esta herramienta que es para extruir las piezas, ¿sí? Y ya con ello puedo ver yo todo mi sistema de marcos, ¿sí? Bueno, ahora bien, em, a este sistema de marcos tiene una característica que el programa así la define por defecto, y es de que en los apoyos, si ustedes se fijan, tenemos un doble triángulo, ¿sí? Vamos a ver aquí. Cuando uno acerca no hace un aumento ustedes, pero nosotros, nosotros generamos un pequeño corte acá. Se alcanza a ver un triángulo en un sentido, ¿sí? En el sentido que está alineado a este eje, ¿sí? Aparece un triángulo de esta manera, que sería este que tenemos por acá. Y tenemos uno en color verde, sería este, que procede al eje, o está paralelo al eje que tenemos en línea verde. ¿Y qué sucede? Lo que pasa está en que cuando nosotros definimos alguna condición especial de apoyo, nosotros podemos articular o empotrar alguno de estos. Obviamente, si nosotros estamos trabajando un sistema de marcos, pues en su mayoría, lo que vamos a tener en los apoyos de la base son empotramientos que van directamente a la cimentación. Se modela generalmente así porque es una pieza monolítica. Entonces, al momento de que la zapata, por ejemplo, o una losa de cimentación o demás queda completamente fundida y enterrada, el comportamiento es muy cercano a un empotramiento, porque tiene pues un relleno de suelo a sus laterales y con esto pues ya no se garantiza que no va a haber algún tipo de desplazamiento eh, en su nivel de base. Entonces, dentro de las diferentes, dentro de las diferentes limitantes que le podemos poner a estos apoyos, el programa nos muestra cómo podemos asignarle ahí sí que esas restricciones a los grados de libertad a estos tipos de apoyo. Entonces, si ustedes se fijan, como un grado de libertad normal, tengo dos restricciones principales, una que es para traslación y otra que es para rotación. Y como es un modelo tridimensional, cada una de ellas va en X, Y, Z. Y ahí no debería de haber pues mayor problema. Si yo subo, por aquí, subo de nivel,
bueno, obviamente era porque estaba en el nivel superior. Entonces, si subo, pues lo que hace es regresarme al primer nivel o al nivel base, que sería este, a una cota de z igual a cero. Y ya con ello, pues lo que puedo hacer es irme desplazando dependiendo de cómo vaya, eh, cómo vaya, o en qué parte necesite yo trabajar, o en qué nivel necesite yo trabajar o asignar alguna pieza o algún elemento, o modificar alguna carga y demás. Entonces, si se fijan ustedes, ubicado en la cota z igual a cero, que es la base, yo aquí tengo una pequeña cruz que corresponde a la vista de estos triángulos intercalados o superpuestos uno sobre otro. Yo puedo seleccionarlos todos y asignar, obviamente, ya restricciones para cambiar esas condiciones de apoyo de una edificación. Nuevamente, en un sistema de marcos donde mi cimiento, pues se asume que está fundido monolíticamente con mi columna, pues normalmente lo que yo voy a tener es una restricción en todos los sentidos, tanto para desplazamientos como para rotaciones. Obviamente, esto lo que produce es generar reacciones pues más, ¿cómo sería la palabra? Genera reacciones un poco más conservadoras, porque obviamente en la realidad podemos tener desplazamientos diferenciales, claro. Podemos tener un pequeño hundimiento que esté dentro del rango de lo permisible dentro de mi suelo, claro, menos de una pulgada o similar. Em, por ahora vamos a definir un empotramiento y aquí hay una opción que se llama Fast Restraints, que son las restricciones rápidas, porque como el programa está pensado en que en su mayoría de apoyos o pueden estar empotrados o pueden estar articulados, ¿sí? Si se fijan ustedes, un articulado eh, no permite traslaciones en ninguno de los ejes, pero sí permite rotaciones, claro, está articulado. Tenemos algún tipo de roller, que es como, se puede desplazar en X y en Y, hay rotaciones obviamente, pero en el eje Z no va a tener ningún tipo de desplazamiento. En este caso vamos a tener un tipo de restricción completa, que sería básicamente un empotramiento. Vamos a cliquear entonces sobre este Fast Restraint, con lo cual ya tendríamos restringidas como tal todos los desplazamientos y rotaciones en cada uno de los ejes. Pero obviamente, antes de haber cliqueado sobre esto, yo debería de tener seleccionado mis joints. Ojo y cuidado, por favor, porque algunas veces sucede que si yo tenía seleccionado, por ejemplo, algún joint de mi nivel superior y le voy a aplicar, y voy a aplicar estas condiciones de apoyo en la base, también esta va a quedar con esa asignación. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, ya generé, vamos a ver, ¿ok? Ya generamos la modificación. Ahora ya no son triángulos, sino que son rectángulos. Y bueno, con ello yo ya tengo pues definida esa parte, ¿no? Si en algún caso estoy trabajando estructuras de acero, obviamente un empotramiento perfecto no se alcanza. Ahí a lo mejor sí deba de permitir una articulación. No es una articulación completa tampoco, pero se comporta más como un apoyo articulado que como un empotrado, ¿verdad? Pero eso ya nos lleva a un diseño de placas y demás, y otros temas. Muy bien. Si yo ya tengo asignadas directamente mis condiciones en la base, ya tengo mis columnas, mis vigas. Recuérdense que este es un modelo bastante estandarizado, el cual no tiene pues, mayor variación dentro de la separación de los ejes. Lo que voy a tener será lo siguiente. Vamos a definir acá una losa para poder aplicar las cargas. Directamente lo vamos a hacer en la pestaña de Define, en Slab Sections. Y acá vamos a tomar la primera, vamos a modificar, o bueno, pues, se puede agregar una nueva, como ustedes gusten.
A mí me gusta más modificar la primera para no dejar esa sin uso. Podríamos dejar una losa en, solo que aquí vamos a tener una característica. Permítanme ustedes. Si nosotros tenemos separaciones a ejes tan grandes como 6 y 5 metros, que son, por lo que veo yo acá, vamos a ver, no, incluso 5, así. Si ustedes se fijan acá, vamos a ver, está funcionando la herramienta de recortes ustedes. Vale, vamos a ver. Si me enfoco en la separación de, bueno, tal vez la luz más crítica, digamos que podría ser esta, que corresponde a una luz de 6 y 5. ¿Qué espesor a nivel de predimensionamiento podría yo utilizar acá? ¿Cuál me chequearía? ¿Alguien alguna idea? Pues por perímetro partido 180 básicamente que ahí es una de 10 le chequearía, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto le quedaría a usted, por ejemplo? Eh, Bueno, si hacemos el 6 más 5, bueno, perdón, de 12. Ujú. Muy bien. Ahora, el detalle está en una losa de 12, pues todavía estamos a lo mejor dentro del rango, pero obviamente, bueno, eso ya va a ser más criterio de cada quien y tal vez control de alguna que otra deflexión, pero podríamos tener incluso la opción de añadir vigas secundarias. Lo que vamos a hacer para hacer este modelo un poquito más, vamos a ver, voy a colocarle aquí que me aplique todos los cambios a todos los niveles. ¿Sí? Estoy ubicado en esta planta, me voy a ir a definir una nueva sección de viga. Voy a tomar esta de referencia porque ya todas las características que yo le había asignado, vamos a agregar una copia y voy a agregar una viga secundaria. ¿Sí? Lo que estoy haciendo con una viga secundaria, obviamente, como ustedes saben, es tratar de reducir, pues cabalmente gracias a ella, uy, yo creo que fue Alexis, em, es tratar de reducir un poco el espesor o tal vez no estar tan al límite, ¿me entienden? Entonces, si yo tengo una viga secundaria, podemos ponerle BPS, viga secundaria, a lo mejor esta no necesita ser de 60-30, a lo mejor nos va a checar una de 40-20. Estoy poniendo valores ahorita pues que todavía no he revisado. ¿Ok? Estoy en metros. Bueno, con ello, ya está. Y con ello puedo tener yo una viga secundaria. Ahora, importante acá. Eh, generé luces de losas pues un poquito considerables para ver cómo se deflectaban algunas losas. Lo que vamos a hacer es de que solo un eje voy a añadirle vigas secundarias y vamos a ver qué resultados obtenemos hoy que agreguemos losas. Si yo voy a dibujar una viga secundaria, puedo hacerlo a través de este comando. Dibujar viga, columna. Y acá yo necesito, como voy a dibujar una viga entre marcos, entre vigas, perdón, me puede resultar útil que habilite, esto es muy parecido al AutoCAD, al igual que las opciones del Snap, que es a donde proyecta las líneas, yo puedo habilitar que genere puntos rápidos a la mitad de la longitud de los frames, que sería esta opción, y también puedo tener intersecciones y también que detecte las proyecciones perpendiculares. Voy a seleccionar el perfil que me corresponde y acá, si ustedes se fijan, el objeto de esto era dibujar una viga secundaria justamente a la mitad de esta viga. Aquí ya puedo trazarla. Recuérdense que tenía habilitados todos los niveles, con lo cual, pues obviamente aquí, espero se logre ver.
Es un poquito más para arriba. Y bueno, aquí ya tenemos la primera viga secundaria. Regreso a la vista en planta, me vuelvo a habilitar la opción y puedo trazar y de forma continua llegar hasta ahí. Recuérdense que para ya dejar de dibujar con un clic derecho, pues el comando lo detiene hasta ahí. Y aquí estaría solamente controlada la longitud más larga. Si fuera necesario, pues a lo mejor yo necesite hacer una pequeña malla. Yo les recomiendo, eso es más por tema de que les interprete bien el resultado al momento de distribuir estribos, armados, etcétera, etcétera. Em, de que hagan un corte en alguna de las vigas secundarias, es decir, que haya una viga secundaria que sea como la principal, la continua, y una que sea la que esté dividida. Pero igual, podemos ver aquí qué resultados nos cambian. Voy a dejar estas dos de esta manera. Recuérdense que acá, vamos a ver, voy a habilitar algo que es el nombre de los frames, aquí, para cambiar cualquier característica de cómo se presenta visualmente el modelo hacia mí. Obviamente, en la ventana que yo tenga activada, si hago un clic en el espacio o en alguna pieza de este lado, si ustedes se fijan, se coloca la pestaña en color azul celeste. Y si yo quisiera pasarme a mi ventana del lado izquierdo, pues obviamente tengo que hacer un clic y ya se habilita esta otra, ¿sí? Al momento de hacer un clic del lado derecho se habilita esta y aquí pues ya tengo para modificar solo esta. ¿Por qué les digo eso? Porque lo que ustedes cambien tiene que ser en la ventana donde quieran ver la visualización, pues el cambio de cómo se les va a presentar el modelo. En el caso de que yo tengo aquí al lado derecho, puedo tener, por ejemplo, miren esto. Aquí en las propiedades, dentro de los frames, por ejemplo, las columnas, si yo me voy a modificar, ellas tienen un color para mostrarse que es en base a la sección color rojo. Están de color rojo, pero si ustedes se fijan acá, todo me parece color azul. Tengo acá las vigas que están en color amarillo y las secundarias que vienen a presentarse en color azul. Sí, tenemos rojo, amarillo y azul. Bueno, igual, pues alguien puede cambiarlo. Si no le gusta este color, no sé, puede darle a un cambiar, un verde, por ejemplo, para poner algo, ¿no? Y cuando empiezo a dibujar muchas piezas en ETABS, como el color por defecto, pues viene de esta manera. Obviamente yo también puedo, si a ustedes les ofende un poquito ahí el fondo blanco, dentro de las opciones pueden cambiar para que no les muestre este tipo de display, sino que sea, pues, por ejemplo, un fondo de color negro. Y bueno, pues ya les cambia ahí cómo lo presenta. Eh, yo me he dado cuenta que en grabaciones generalmente queda mejor el color blanco. Yo por eso ya me acostumbré a usar blanco por ahí. Entonces ahí, pues, como ustedes gusten ir trabajando, ¿no? Eh, lo que les iba a mencionar es de que ETABS, si yo tengo el fondo blanco, me genera un montón de piezas en color azul, y si tengo el fondo negro, me genera un montón de piezas en verde y amarillo. Ahí ya por lo menos identificaba yo cuáles eran vigas, cuáles eran columnas. Pero también puedo mostrar eh, los colores de lo que estoy viendo en base a objetos o en base a las propiedades de las secciones. En este caso, si yo selecciono este lado, si ustedes se recuerdan, las columnas tenían color rojo, las vigas principales amarillo y por ahí las verdes son las vigas secundarias. Em, bueno, tal vez el amarillo queda un poco, bueno, pero ya es para notar un poco dónde es que estoy colocando algunas piezas y dónde no, ¿sí? Esto ya me empieza a generar tal vez facilidad visual para poderlo trabajar un poco más sencillo. Bueno, esto es más que todo para ir generando más comodidad al usuario. Muy bien. Dentro de las características de este edificio nos hacía falta colocarle una losa. Habíamos hablado de un espesor de 12 y ahorita solo para que empezara a generar algunos resultados en algunas partes agregué unas vigas secundarias y en otras no. A lo mejor, pues obviamente por mi diseño arquitectónico voy a tener, no sé, digamos que
Aquí puede que no existan, ¿cómo se llama? Losas, sino va a haber algún tipo de grada. Vamos a asignarla también el día de hoy, ¿verdad? Tal vez por las dimensiones no me vayan a criticar, solo voy a hacer un módulo de gradas por facilidad y por temas de tiempo. Eh, yo sé que pues ahí va a lo mejor por las medidas, tal vez sí, las recomendaciones de seguridad serían tener por lo menos unas dos. Tampoco tengo módulos de ascensores, pero generalmente esto pues viene a hacer una abertura completa y que ya se rodea eh, con muros de concreto. Sí, Sofía. Sí, Sofía. Ingeniero, una pregunta. Si tuviéramos por alguna razón alguna losa deprimida o algún sector que está deprimido, ¿cómo modelamos eso? Pero esta losa deprimida sería como para un voladizo o algo así. Digamos Súper que hay un complicado. paraíso que es un balcón, por decirle algo, entonces Ujú. tiene que tener algún tipo de desnivel esa losa. Exacto. Sí se puede modelar. Ajá. Ahorita lo vamos a ver. Con mucho gusto. Muy bien. Yo como normalmente trabajo losas deprimidas o para cambiar alguna pendiente, es de que tomo algún... Mejor les voy a enseñar. Vamos a ver. Primero voy a definir las propiedades de la losa. Las vamos a dibujar y ya luego vamos a ver cómo hacemos esta parte. Bueno, les decía que entonces agregando aquí una losa, y por esto fue ese pequeño cálculo, porque quería yo saber más o menos de qué espesor iba a ser, obviamente, digamos que una losa de 12, claramente yo necesito agregar un material, eh, una resistencia al concreto de la fundición, y aquí sucede lo siguiente. Tengo, no voy a modificar esta parte todavía, esto ya son parámetros que van modificándose a lo largo del tiempo, que básicamente es eh, qué tanto desgaste podría tener, etcétera, etcétera. Esto ya es algo un poco más avanzado. Normalmente nos vamos a dejar esta forma automática, eso no lo tocamos a menos de que ustedes ya lo dominen y quieran cambiarlo. Y dentro del modelamiento tenemos cuatro opciones para que modele ese tipo de losa. Los primeros dos que se refieren a elementos tipo shell son básicamente pues estas áreas que tienen cierto espesor y reciben normalmente cargas verticales, cargas gravitacionales y se encargan de transmitirlas a sus elementos de borde. Es exactamente el mismo concepto que tiene una losa maciza, por ejemplo. O bien, pues una losa aligerada o billete de bobadilla y demás. Em, pero normalmente para losas nosotros manejamos espesores relativamente delgados para losas de entrepiso. En cambio, una losa, por ejemplo, de cimentación, ahí pues el espesor incluso, si yo les digo 12 centímetros, pues parece muy poco, para empezar, por temas de recubrimiento. Entonces, ahí empieza a generarse la primera separación de los elementos tipo shell. Los que son tipo thin van a ser todas aquellas losas que sean, pues, si quieren ponerle un número, de 40 centímetros para abajo de espesor, o 30 incluso, ¿sí? Son elementos relativamente delgados comparados con sus elementos de borde o los elementos a los que van a estar conectados. Y los elementos tipo thick, pues, bueno, y esto pues viene de, de la traducción a español, ¿no? Elementos tipo shell que van a ser delgados y tipo shell que son thick, es decir, que son pues gruesos. Ya serían elementos más como para por ejemplo, una losa de una mesa vibratoria o alguna losa que necesite pues mucho volumen. Claramente ya está prohibido, no sé si ustedes escucharon, eso de alguna losa de transición, ojo, no de puentes, sino de edificios. Habían unas losas de transición que antes lo que hacían era tener mucha rigidez y cambiaban, supuestamente, podían cambiar el sistema estructural o la ubicación de algunos ejes a cierto entrepiso, eran losas que tenían hasta espesores de un metro y medio, y ya uno podía nacer con nueva ubicación de ejes. En algunos edificios muy antiguos se hacía, eso está completamente prohibido ahora. No lo van a usar, por favor, porque lo que genera ahí es una concentración de masas y un
diafragma diferente al resto de los entrepisos y cambia los modos de vibración del edificio. Ya son otros temas. Membranas. Son como una carpa de un circo, por ejemplo. Todo eso es una membrana. Eh, Van a ser eh, todos esos elementos que solo resisten cargas a tensión. ¿Sí? Bueno, y esta de layered, pues sería más que todo por si nosotros vamos a trabajar alguna, ¿cómo se llama esto? Losa tipo waffle y demás. Pero yo, este, esta forma de trabajarla es un poquito más complicada. A mí me gusta más trabajarla desde el inicio, como una losa tipo waffle o nerburada, que va siendo un poco más sencillo, ¿no? Esto era para explicarles un poquito qué tipos de losas tenemos. Em, Obviamente nos vamos a quedar con una losa tipo shell y es delgada. Y con ello vamos a definir que sea losa maciza. Bueno, y aquí tenemos dentro de las siguientes propiedades, tenemos si es maciza, si es nervurada, si es tipo waffle, si es para cimentación, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a trabajar directamente en la tipo losa maciza. Vamos a hacer aquí un OK y ya tenemos la primera definida. Ojo que si yo tengo un stories nuevamente seleccionado, pues me trabaja sin mayor problema acá. Y aquí yo puedo dibujar. Aquí está. Aquí tengo un botón para dibujo rápido, es como el que ustedes ya han visto. Si hago un clic sobre este y yo ubico el cursor sobre alguna de estas piezas, recuérdense que aquí, si ustedes observan, la forma de dibujo, vamos a ver aquí, ahí está. Aquí está. La forma de dibujo, o traduciéndolo un poquito, sería dibujar el objeto usando ¿qué cosa? Usando las gridas, por ejemplo, usando las líneas perimetrales. Si ustedes se fijan acá, así aquí sería para arrastrarlo directamente entre los puntos que estén en intersección. ¿Sí? Pero de las más comunes, como normalmente nosotros ubicamos primero nuestros ejes, es a partir de los grids. Con las grías, nosotros vamos teniendo una forma fácil, si ustedes se fijan acá, de solamente hacer un clic, pues obviamente ya nos dibuja la losa en todos los niveles. Ojo que también va dibujando en la base, pero es más fácil eliminar una losa que estar dibujando una losa en todo el resto de los otros niveles. Así como también yo puedo encerrar varias losas y con esto pues me va a generar las que correspondan, ¿verdad? Ok, ahora solo vamos a eliminar. Tenemos en la cota z igual a 0, aquí puedo, si estoy en la 6, puedo bajar a la 3 y luego a la 0. Voy a cambiar a un solo nivel y ya voy eliminando estas losas que ya no corresponden. No estoy diseñando una losa de piso, estoy diseñando solamente las losas de entrepiso. Muy bien, tenemos esta parte. Hay varias formas de modelar gradas en ETABS. ¿Sí? En SAP 2000 igual. De las que yo encuentro pues un poco más cómodas, aquí vamos a hacer algo. Ustedes voy a mostrar una vista en planta de mi Story 1. ¿Sí? Voy a quitar esta vista extruida y vamos a regresar a la vista en objetos. Voy a subir un nivel acá. Estoy exactamente en el mismo nivel, pero quiero enfocarme entre el eje A, B, 5 y 4. Voy a subir un nivel más en esta parte y si ustedes se fijan, a ver, voy a hacer algo aquí. Voy a seleccionar estas vigas y columnas del lado derecho para que solo me muestre esa parte, seleccionándole y con un clic derecho ubico la opción Show Select Objects Only y con ello me va a mostrar solamente el eje que yo estoy trabajando. ¿Sí? Esto es para no tener
más información de la que necesito ahora si es que lo que voy a trabajar son vigas, son gradas, ¿sí? Vamos a ver. Por las dimensiones, bueno, yo creería que podríamos dejar algo así como un descanso por acá y hacer aquí un doble nivel. O podemos dejar un doble descanso acá y ya conectarlo entre ellos. Bueno, entonces, para poder generar una primer limitante de ese descanso, digamos que yo puedo tomar esta viga, puedo tomarla de referencia, ¿sí? Ahí está. Puedo tomarla de referencia, le voy a dar All Stories. Voy a clicar sobre ella. Nótese que aquí están seleccionadas las de este lado. Creo que no mucho se mira ese color amarillo. Vamos a ver de este lado, viga principal. Creo que sí debe ser otro, o sea, rojo, o no sé. Yo creo que esta era la que estaba originalmente en azul y la cambié. Vamos a ver. Creo que en un color más oscuro se logra ver que la línea es discontinua, está punteada, ¿sí? Entonces, lo que voy a utilizar es un comando como un copy-paste. Este se puede llamar a través de un control R, que es control replicar. O también yo tengo aquí en la opción edit, tengo, eh, perdón, aquí está, replicar. Este mismo comando lo que hace ya es generar el mismo control C, control V, ¿verdad? Y aplica para las piezas. Entonces, para los elementos tipo frame y cualquier elemento que ustedes tengan dibujado. Si cliqueamos sobre él, yo lo que quiero ahorita es tener un frame que me delimite el primer descanso, ¿sí? Y perdonen ahí, esto lo estoy haciendo bien al azar, no sé si me va a chequear ahí el número de gradas y la contrahuella, pero creo que se va a entender el punto, ¿no? Yo puedo, a ver, primero, ubicando aquí los ejes, si ustedes se dan cuenta, quiero hacer una réplica de esta pieza sobre mi eje X, que les digo, separarlo un metro, por ejemplo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es de que selecciono esta pieza. Tengo todos los niveles. Quiero una réplica que se vea sobre el eje X, un metro, y con ello le voy a dar un OK, y si ustedes logran ver, ya tengo habilitado, al momento de solo ubicar el cursor sobre OK, me da una muestra preliminar de cómo quedaría la pieza. Estoy viendo que tal vez un metro es poco, pero por fines de continuar aquí lo vamos a dejar así, ¿sí? Selecciono esta pieza y a lo mejor esta queda muy robusta como una viga principal, porque me está haciendo una réplica exacta de la pieza que yo tenía del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, con ello, una viga principal como tal es muy grande. Yo podría cambiar la propiedad. Y aquí viene el siguiente, ¿qué sería? Comando del día de hoy, que es asignar una propiedad diferente. Primero, vamos a ver, presiono Escape, reviso que esté en All Stories, voy a clicar sobre mi viga y nótese que, a ver, a mí me gusta tener siempre un modelo tridimensional a la derecha o a la izquierda o siempre a la vista, porque me permite enseñar qué piezas son las que yo voy a estar trabajando. Entonces, al momento de que yo tenga vigas principales acá, se vuelven muy pesadas, a lo mejor para lo que voy a necesitar. Seleccionando, ya tengo las 5 vigas que copié, voy a irme a la pestaña de asignar y en la opción de frame voy a ver, todo lo que sea que yo quiera asignar un cambio, asignar una nueva propiedad, eso está en la pestaña de asignar. Cuando yo definí mi viga principal, esa estaba en la pestaña definir, ¿sí? Aquí es donde yo creo una nueva pieza. Si yo quiero asignar una nueva propiedad, asignar cargas, asignar lo que yo quiera, tengo que irme a esta pestaña que es Assign, me voy a Frame, y lo que quiero es asignar una nueva propiedad a estas piezas. Aquí me busco la opción Section Property y voy a asignar, por ejemplo, una viga secundaria. Vamos a dar un OK. Y si ustedes se fijan,
a la derecha, bueno, yo tenía habilitado esta, ¿cómo se llama esto? Esta ventana, y por eso fue que las mostró acá. Pero nuevamente puedo volver a mi vista, perdón, aquí hay que regresar a la vista básica, con esa se regresa en este botón, que es la forma indeformada. Esto quiere decir, si yo ya lo analicé, me lo regresa a su forma original, y aquí ya puedo volver a extruir, ¿sí? Entonces aquí, si se fijan ustedes, la viga que yo utilicé para generar un pequeño descanso ahí, un descanso bastante angosto, ya me queda de color verde, ¿no? Voy a hacer nuevamente, digamos que si por alguna razón, y aquí viene el tercer comando del día de hoy, si por alguna razón yo dejé cabalmente una pieza, digamos, para un descanso muy justa, y mire, fíjese, Inge o Arki, que no era 1 metro el que usted le dejó al descanso, era 1,5 metros. Lo que puedo hacer es seleccionar nuevamente la pieza, verifico en mi ventana o en mi lado tridimensional que esté correctamente asignada, seleccionada, perdón. Y lo que voy a hacer es de que voy a irme, ahora recuérdense, lo que voy a hacer es editar lo que yo ya tenía. No estoy asignando, no estoy definiendo, sino que lo que quiero hacer es editar esa pieza que yo ya tenía trazada. Me voy a la opción, a la pestaña de Edit, y lo que quiero hacer es moverla, ¿sí? Entonces aquí existe una opción que se llama Move, ¿sí? Que igual se puede llamar con la tecla Control M, la combinación Control M. Voy a clicar acá y me pregunta, bueno, ¿y cuánto quiere desplazarlo? Digamos que yo lo había corrido 1 metro, y obviamente quedó a lo mejor muy justo. Entonces, es muy probable que yo necesite ajustarlo a medio metro más. Con este medio metro, yo necesitaría aún esta pieza moverla todavía 50 centímetros o 0,50 sobre X. 0,50, y al darle un OK, si ustedes notan, ahora pues ya el descanso pues queda un poco más decente, ¿sí? Entonces, vamos a generar un nuevo descanso, pero ahora para el otro borde, y ahora pues ya no lo vamos a hacer de este lado, pero lo vamos a replicar sobre el eje X siempre, pero en el sentido negativo. Me voy a Edit, voy a replicar, y en X debería yo de replicarlo menos 1,50. Con lo cual, si ustedes se fijan, la pieza que tenía acá, que era una B1, ya la corrió, ya la movió. Pero ojo, ojo que yo aquí necesito cambiar nuevamente esta pieza. Entonces voy a seleccionar acá, me voy a asignar Frame, secciones, y le voy a asignar una de viga secundaria. Y noten ustedes como, bueno, ahorita tenía habilitada la ventana de este lado, aquí ya me muestra qué propiedades están en cada una, ¿sí? Que es un poquito más fácil para visualizarlo. A lo mejor puede ser que mi vista en 3D no se haya actualizado, quedó ¿qué sería? Con la viga principal. Pero si yo solamente muevo un poco la ventana para que actualice el volumen que está, el modelo volumétrico que está del lado derecho, pues ya se va a notar que son vigas como tal, secundarias, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Mm, Muy bien. Ok. Entonces, a este punto nosotros tenemos ya las dos vigas que van a ser la limitante de los descansos. No necesariamente eh, pueden ser requeridas a nivel estructural, pero sí me van a facilitar mucho el poder dibujar mis losas de descanso como tal. Digamos que por ahora voy a utilizar exactamente la misma geometría, y como no voy a dibujar una losa que está delimitada por los grids, entonces me puede resultar más cómodo dibujar un área solamente rectangular. Para dibujar estas, yo puedo habilitarla con este botón, que sería el de dibujo de áreas rectangulares, este que tenemos del lado izquierdo. Y con ello, ya solo debo de verificar que sea mi losa de 12 centímetros
y voy trazando desde el inicio de la intersección y la siguiente por acá, teniendo obviamente All Stories para que pueda trazar en todo ahí estamos, en todo el edificio, ¿sí? Luego vamos a tener que arreglar un poco, pues obviamente, la parte final. A lo mejor no va a haber un acceso a la terraza, digamos. Acá específicamente, bueno, vamos a ya revisar este lado. Muy bien. Si se fijan, yo tengo básicamente, entonces, ya la limitante, ya, perdón, ya solo me quedaría el dibujar lo que son las gradas. Entonces, ¿cómo voy a trazar las gradas? En este caso, voy a definir, a ver, yo no puedo, voy a tomar este fondo blanco para hacer esto. Vamos a ver. Yo no puedo tomar, a pesar de que la sección de mis gradas, más o menos, tiene una forma, pues obviamente escalonada, pero generalmente yo lo que hago es fundir de manera de que respeto una línea que va recta, ¿sí? Generalmente pues estaba inclinada por acá, más o menos algo así, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este punto? Yo tengo que definir, obviamente, un espesor de losa para poder modelarlo en ETABS. Y una parte práctica que puede ser es, si a ustedes se les facilita o encuentran cómodo esto, sería encontrar una intersección a nivel de este espesor y este espesor podría yo utilizarlo, por ejemplo, como el espesor para mis gradas, ¿sí? Podría encontrar también un promedio en el área, a lo mejor haciendo un dibujo en CAD, debido a la forma irregular que tienen las gradas, que de igual manera resulta sin problema, ¿verdad? Em, Generalmente estos espesores andan alrededor de 15 o más, dependiendo de cómo vaya la disposición de las gradas. Vamos a utilizar voy a definir un nuevo slab, voy a agregar una copia de este, por ejemplo, como solo voy a cambiar, como solo voy a cambiar el espesor, vamos a poner aquí a 18, le damos un OK, no sé, en color naranja, por ejemplo, si este está en rojo, ok, ok. Voy a actualizar el modelo, voy a guardar y bueno, vamos a reviso que tenga el dibujo, las opciones de dibujo rápido hacia las intersecciones o hacia medias líneas y puedo hacer lo siguiente. Si se fijan, yo tengo una ventana que está en la cota 3 que en la altura del edificio obedece a esta parte que tenemos en este sentido, ¿sí? Voy a empezar a trabajar, o bueno, vamos a empezar desde el inicio, voy a bajar un nivel acá, desde el acero. Todavía no voy a eliminar estas losas porque sí necesito empezar a trazar las gradas en este caso. Y bueno, aquí sucede algo. Los descansos que yo tenía trazados, digamos que todos los que correspondan a este lado, el descanso, si ustedes se fijan, está a nivel de entrepiso. Pero el descanso como tal, yo necesito bajarlo a media altura de piso. Si ustedes se recuerdan, la altura de piso es de 3. Digamos que si este descanso fuera a estar ubicado dentro de la media altura, vamos a ver, tengo 5 frames,
Ahí están seleccionados. Los elementos tipo show también están seleccionados. Y algo que yo puedo hacer es con la opción de mover, con la opción de mover, yo puedo desplazar el frame que me delimita el descanso solo para dibujo a media altura. La altura es de 3, entonces la media altura sería 1,50. Pero ojo que si este nivel yo lo quiero desplazar sobre el eje Z, es decir, sobre la altura, pero para abajo, entonces debería desplazarlo en sentido negativo. Con esto, ok, ya tenemos algo muy parecido a esto, ¿sí? Eliminar esto por ahora. Y si se dan cuenta, yo más o menos ya voy teniendo una forma donde, pues, zigzagueando podría alcanzar la altura de los diferentes niveles. Muy bien. Ahora bien, aquí me voy a auxiliar un poco. Voy a quitar la vista extruida. Y necesito hacer lo siguiente. Voy a habilitar una... aquí es importante algo, miren. Cuando yo ubico el cursor sobre el dibujo de áreas rectangulares, entre paréntesis me indica plan, coma, elep, ¿sí? Draw rectangular floor. Vamos a ver. Vamos a hacerle un pequeño corte aquí. Bueno, básicamente este botón yo lo puedo utilizar solo en vistas en planta o en elevación, que es lo que me indica el paréntesis que tenemos cuando yo coloco el cursor acá, ¿sí? Planta o coma, eleva. Y en este otro yo tengo plan, planta, coma, eleva, coma, 3D. Entonces voy a utilizar esta opción para poder ir eh, ubicando mis slabs tipo losa. Eh, mis slabs, perdón, para las gradas, que son al final pues la losa que habíamos definido de 18 centímetros, ¿sí? Selecciono esta opción, voy a cambiar a que sean las gradas y lo único que es de que yo debo de realizar, eh, debo ubicar 4 puntos que son las 4 esquinas de un área, por ejemplo, un polígono, y debo de tener secuencia, ¿sí? Es decir, debería de trazar, por ejemplo, voy a ubicar aquí el punto medio y me voy a ir a proyectar una línea hasta la media longitud de esta viga. Recuérdense que esta viga ahorita solo la he trazado para fines de dibujo. Y recuérdense que también tengo la opción de dibujo de losas en 3D. Si no, esto pues no se permitiría. Si ustedes se dan cuenta, como les mencionaba, que es un polígono a partir de 4 puntos, no, a partir de 3 puntos es. Yo necesito ir ubicando los diferentes puntos en todo el espacio conforme sean requeridos. Voy clicando uno más acá y ahora voy a desplazar el cursor hasta el último punto. Podría seguir, pero como ya necesito cortar el dibujo de la losa inclinada, voy a hacer un clic derecho y con esto, como tenía activado para todos los niveles y todos tienen exactamente la misma altura, si se dan cuenta ustedes, yo ya tengo, si este es el primer nivel, el acceso hacia mi descanso que está a cota de 1,50. Repito el proceso. Voy trazando siempre teniendo activada la opción All Stories, gradas 18 centímetros, y desplazo el dibujo de mi área y libero. De esta manera, yo ya he trabajado lo que vienen a ser las gradas, ¿sí? Obviamente, hay muchas formas ¿cómo se llama? De modelar las gradas. Esta es una de ellas que les puede servir. Es tal vez la más rápida que he encontrado por esta ventaja, ¿sí? Ustedes, si se dan cuenta, solo hicimos el dibujo de dos áreas. Desplacé una a nivel de los descansos, perdón, y ya luego solo se trata de interconectar cada una de ellas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Sí?
Entonces, ahora acá, que ya tengo gradas, lo que no necesito, voy a poner en una story, es esto. Esta losa me deja de ser necesaria, porque no, solo la utilicé para poder dibujar, ¿sí? De igual manera, esta viga, yo la verdad es de que la utilicé solo para ubicar mi descanso, para poderlo dibujar. Ya no la necesito. O, a ver acá, sí, ahí está seleccionado, o seleccionarla en el 3D, obviamente, con mi All Stories siempre activo, para que pueda yo eliminar de manera rápida todas las de los demás niveles. Con un delete ya se ha eliminado la pieza y con ello pues yo ya no tengo necesidad de tener esa pieza flotando ahí, que solo nuevamente la utilicé para dibujar. Voy a hacer un clic derecho acá y un Show All Objects para que con esto, vamos a ver aquí, creo que esta vista se quedó trabada. Un segundo. A veces por ahí se queda detenida. Y nuevamente la tridimensional. Ahí estamos. Muy bien. Ahora sí. Yo tengo un modelo de varios niveles que tiene sus losas y que tiene también las gradas. Si yo hago un clic derecho sobre cada una de ellas, ya me aparece su propiedad. ¿Sí? Solo quiero ver acá. Ah, ok. Tengo un problema ustedes. Aquí con las losas, cuando las definí, a lo mejor no había yo cambiado All Stories. Si se dan cuenta, cada una de estas propiedades quedó como slab 1, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a habilitar acá, dentro de las opciones, que me muestre qué sección estoy utilizando, pero ojo que es para los elementos tipo shell, ¿sí? Si yo quiero que me muestre qué perfil o qué espesor o qué propiedad tengo en los elementos tipo shell, busco en la segunda pestaña, Objects Assignments, busco los elementos tipo shell y me voy a las secciones. Con esto, aquí logro identificar que había dejado algunos como tipo losa, otros como slab, y pues tengo que cambiarlos, ¿no? Eh, Muy bien, vamos a ver, pues. Entonces acá, estos, todas estas piezas no son slab 1, sino que estas les vamos a asignar la propiedad de losa de 12 centímetros, ¿sí? Y ya con estos, pues yo tengo básicamente todas mis losas definidas. Ahora bien, ya estoy cerca de asignar cargas, pero antes de asignar cargas, bueno, debo de tener claro lo siguiente. Todas las losas tienen un parámetro para modelarse. Quiere decir lo siguiente. Cuando yo, vamos a hacer un clic derecho aquí está. Cuando el programa modela cada uno de estos elementos de tipo piso, básicamente tiene que hacer un mallado, un meshing, que básicamente es dividirlo en elementos finitos. A ver, ¿a qué voy con esto? Si yo por alguna razón, digamos, corriera el programa para analizar, se hace a partir de este botón. Ahorita no he asignado cargas, entonces los desplazamientos a lo mejor no son, no tiene sobrecargas, no tiene cargas vivas, etcétera, etcétera. Entonces no cuenta con, aquí está, con mayor carga ni combinaciones, ¿verdad? Bueno, ¿y qué sucede? Que si se fijan ustedes, cada una de las losas se hizo, vamos a ver, se dividió en una cuadrícula. Vamos a ver por acá. Ah, bueno, está, yo creo que así, desplazamientos tipo, bueno, en el caso de carga muerta. Qué extraño se desplazó. Muy bien. Si se fijan ustedes en este recuadro, yo tengo básicamente una composición realizada de 5 líneas. Una, dos,
por acá. Yo tengo estas 5 piezas y estas 4 en vertical, ¿sí? Cuando el programa lo dejamos por defecto con ese AutoMesh, él trata de distribuir en base a lo que él considere. Por ejemplo, aquí son elementos casi de 1,20. Sí, porque si tenemos 6 metros, pues vienen a ser piezas de 1,20 y en este eje que teníamos 4 metros y tenemos 4 unidades, pues son elementos de 1,20 por 1 metro de alto. Entonces, más o menos, un automesh trata de dividir en piezas casi de 1 metro, entre 1 metro y 1,50, para el programa, pues irlas intersectando con sus elementos finitos vecinos. ¿Y qué sucede? Que en este caso, dense cuenta, cuando empiezan a haber elementos que se salen del cuadrado tradicional, empieza a haber cierta disposición diferente y él empieza a generar una triangulación. eh, Porque un elemento finito pues, puede ser a partir de un triángulo o un cuadrado como tal, o un rectángulo, ¿no? Entonces empieza a interconectar los nodos y a dividir la losa como considere el programa que sería la mejor manera. Y el problema que tiene es de que muchas veces, como es interpretación del programa, podemos tener resultados que varían bastante de lo que nosotros estamos buscando. Entonces, otra manera que podemos hacer para que no necesariamente el programa se vaya con este AutoMesh, voy aquí a liberar el modelo pero eso lo vamos a ver cuando analicemos los modelos. Yo podría seleccionar ahora, vamos a ver esta vista pero en 3D. Ok, yo puedo seleccionar acá todas las losas. También están seleccionadas las vigas, las columnas, sí, por supuesto. Pero como no voy a asignar alguna propiedad para un elemento tipo frame, no afecta en nada, ¿sí? Y le voy a asignar a los shells, permítanme, asignar a los shells, vamos a ver. Aquí está. En la pestaña de asignar, en la opción de shell, hay una opción que se llama Floor Automesh Options, ¿sí? Que sería básicamente el automallado que hace el programa. Si nosotros nos vamos a esta opción, aquí aparece ya la que viene a ser por defecto, que es la que ustedes ya vieron, que está basada o compuesta de cuadros o de triángulos, dependiendo cómo el programa lo interprete o lo requiera. Pero también nosotros tenemos diferentes formas de trabajarlo, como por ejemplo, que haga un autocortado de los objetos. Ojo, ojo, que no quiere decir que va a tener un montón de lositas, sino que es una losa dividida en varias piezas para poder interpretar mejor sus resultados. Y yo podría seleccionar, a ver, aquí, si se dan cuenta ustedes, les dice que va a hacer un mesh, un mallado, cada vez que hay alguna viga eh, o algún otro elemento que pueda generar un corte. Esta opción, la segunda, indica que con cada columna o elementos de muro, esto lo vamos a usar para sistemas tipo cajón, le vamos a dejar la opción para que pueda hacer un corte correspondiente a la intersección a ese muro, con las grillas también. eh, y también podríamos decirle, y divídalo en elementos no mayores a, no sé, 2 metros, a 1 metro, a 50 centímetros, a 20. Pero ojo y cuidado con este valor, porque obviamente si yo aumento mi número de elementos finitos, ¿qué resultado creen ustedes que puedo obtener? ¿O qué va a suceder si tengo más elementos finitos? ¿Qué sucede con mis resultados? ¿Será que van a ser más exactos?
Si tengo más elementos, si tengo menos elementos serían más exactos. ¿Qué pasará ahí? Sí, ingeniero, si el mesh es más reducido, se va a tener un poquito más exactitud en el análisis. Claro, muy bien, gracias. Ahora bien, si yo quiero o busco tener elementos bastante delgados, bastante finos, lo que empieza a pasar es de que voy a tener muchos más nodos para analizar. Entonces, ahí ya interviene el procesador de mi computadora, ¿sí? Si mi procesador es de poca capacidad, eh, por favor, si no quieren que se les traje la compu, no vayan a colocar alguna barbaridad como 25 centímetros, por ejemplo, ¿sí? 50 centímetros, no, 50 incluso a veces es un poco bajo. Ahora, si mi procesador es muy bueno, yo puedo utilizar hasta un mesh de 10 centímetros, ¿sí? Ahora bien, si yo no selecciono ninguna de estas opciones, que tal vez es lo más recomendable mientras me voy acoplando al programa, es dejarlo libre y, y el programa vuelve a hacer su partición, ¿verdad? Es una manera bastante práctica para trabajar, ¿verdad? Pero les digo, por si en algún caso tienen elementos que intersecten, gradas, muros, etcétera, etcétera, esto puede ser una buena opción para que les divida y les detecte correctamente donde tengan divisiones, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí con el auto cookie cut y el programa sabe que lo tiene que dividir. ¿Sí? Bueno, muy bien, le demos un OK. Y ahora, algo que nos hace falta acá es asignar, obviamente, las cargas. Vamos a asumir de que este es un edificio. Me voy a ir con la normativa. A ver, un segundo, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces para las cargas vivas, aquí está. Vamos a estar utilizando, digamos que si fuera un edificio de, bueno, sí, de oficina, pues yo podría estar utilizando para, vamos a ver, oficina, tengo pasillos de escaleras 300, oficinas 250, esta es una carga reducible. Me voy a quedar con estas dos, ¿sí? Voy a utilizar una carga viva distribuida sobre todo, como que asumiendo que son oficinas completas de 250, y en las escaleras o en las gradas sí le voy a colocar 300 kilos, ¿sí? Bueno, entonces, ya estoy hablando de cargas y por consecuente, ahora me corresponde definir, en este caso, perdón, en mis patrones de carga tengo, obviamente aquí está mi carga muerta, ¿sí? Es la tipo D, tengo una carga viva, que es la tipo live, aquí las modifico para tener cierta secuencia, estoy utilizando vamos a ver, un segundo, perdón, a ver, el capítulo número 8, combinaciones de carga, ¿sí? Estoy utilizando las notaciones que me dice Ajíes. Bueno, yo le coloqué C de carga, pero podemos dejarla como M o U o V, ¿sí? Sería entonces V, tengo M de carga muerta, o CM, o como ustedes gusten, es solo por llevar un orden como tal. Eh, Ahorita no, para no alargarnos mucho en el tema de cargas, voy a dejarlo solo con estas dos. Pero sí hay una carga que obedece a todo lo que nosotros vamos a colocar a nivel de sobrecargas, instalaciones, pisos, etcétera, etcétera. Normalmente la sobrecarga muerta, esa la podríamos dejar como una SC, definirla como una carga tipo SuperDev. ¿Y qué es lo que pasa o qué diferencia tienen? Sucede que las cargas tipo dev, pues obviamente el programa obedece a que son cargas que corresponden a los perfiles, a las columnas, a las losas, a las gradas y a todo lo que va a estar incluido dentro de la estructura.
¿sí? Y cuando nosotros hablamos de cargas tipo Super Dead, que obedecen más a las sobrecargas, van a ser aquellas cargas que van a estar generando solamente un peso que nosotros debemos de analizar. No quiere decir de que no se puedan utilizar unas con otras, pero sucede que si ustedes van a hacer un análisis, que el programa lo permite, hacer un análisis estructural en fases constructivas, algo que puede pasar es de que quieran analizar solo las cargas que son tipo muertas, más no las que son de sobrecarga como pisos y acabados. Y es por eso que el programa lo trae por defecto, pero no sucede nada, lo podrían dejar de cualquiera de las dos formas. Solo les digo, esta la pueden utilizar si quieren hacer un análisis también en fases constructivas. Puede resultar más cómodo, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos funciona. Igual, cuando hagamos las combinaciones de carga, de combinaciones de resistencia que nos da AGIES, nosotros tenemos que incluir aquí, por ejemplo, en la CR1, todo lo que obedece a carga muerta. Entonces, vamos a colocar 1.40 de carga tipo M, carga muerta, y de sobrecarga también, porque va incluida con ella. Entonces, pues esto es, ahí sí que al gusto de ustedes, ya saben cuál es una opción y cuál es otra. Eh, Ignorar la última, sí. Quiero ver aquí, si les da- Sí, muy bien, ahí estamos. Bueno, tal vez explicándoles un poquito de esto. ¿Qué sucede con estas otras dos columnas que no toqué? Eh, que incluye el peso propio, eso debería de tener un multiplicador de 1, o sea, un 100% de la inclusión del peso propio, solo en el caso de carga muerta. El caso de carga viva no contempla el peso de la estructura ni la sobrecarga, porque son cargas adicionales, ¿sí? Ahora bien, hay una última columna acá que más obedece, por ejemplo, si yo quisiera incluir alguna carga. Esto nuevamente viene bastante automatizado, pero para Estados Unidos, francamente. Y si, por ejemplo, yo quisiera colocar una carga de viento, una carga W, eh, aquí, vamos a ver, yo tengo las tipo Wind y nuevamente tengo 0% de inclusión de carga muerta del edificio y podría, por ejemplo, si estoy trabajando con ASCE 716, aquí podría agregar que me cargue por defecto eh, las presiones que se generan con ASC. Eso es para el cálculo de presiones de viento. El problema está en que, bueno, y de todas las opciones, si se dan cuenta, este botón de Modify Lateral Load solo se habilita en los que tengan una carga lateral automática. Al momento de yo darle Modify, aquí ya puedo definir la velocidad del viento, no sé, 100 millas por hora, una exposición tipo D, y todas esas características que ASC utiliza para calcular las presiones de viento, ¿sí? Desde qué nivel hasta qué nivel va a actuar. ¿Qué sucede? A lo mejor yo empecé a modelar desde mi sótano número 2, tengo dos sótanos, entonces que aplique desde mi nivel 2 hasta el 5, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Eh, Vamos a cancelar esta parte, voy a eliminar esta. No, ahorita todavía no nos compete, le voy a dar OK. Y también hay cargas sísmicas, pero estáticas, que se pueden definir desde ahí, ¿verdad? Esas vienen a ser, para que conozcamos un poquito todos, una carga de sismo. Ojo que en AGIES se viene a definir con S, pero creo que no aparece. Ah, perdón, aquí está. Sísmica horizontal y vertical. Digamos que la S está aquí y tenemos también aquí está, las cargas sísmicas. ¿Eh? También me permite cargar en base a SC, en base a alguna normativa específica que yo tuviera. Ojo, esta es para cortante basal. Que lo puedo agregar o modificar y me da nuevamente las características para el cálculo, si considera las excentricidades o no, eh, de un sismo estático. ¿Sí? Vamos a eliminarlo, pero nuevamente pues tiene ese alcance. Y como está pensado en edificios que van para Estados Unidos, de Estados Unidos para Estados Unidos, por eso es de que se vuelve casi que automático ya incluir el ASC ahí, que ya solo uno define las características especiales
de la tipología o del lugar, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ya tenemos los casos de carga y voy a asignar ahora, sí, tengo All Stories, voy a seleccionar, bueno, estas losas no, esta que quedó como losa de 12 la voy a dejar como son de los descansos, como son de gras, requieren pues una carga mayor, por supuesto. Voy a asignar en estos elementos tipo shell, aquí está, en shell loads me voy a uniform y voy a buscar lo que corresponde a carga viva y como dijimos que era oficina, pues la dejo con 250. Ojo que debo estar siempre en kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Con un OK, voy a desactivar aquí la vista de las secciones. Con un OK ya me muestra pues directamente las cargas que yo voy teniendo en cada una de las losas, ¿sí? Voy a asignar ahora para las losas una sobrecarga. Entonces cliqueo eh, sobre este botón que dice PS, que es obtener selección previa. Quiere decir de que lo último que seleccioné, puedo volver a seleccionarlo y asignarle nuevamente a los elementos tipo shell. Me voy nuevamente a uniform porque son cargas uniformemente distribuidas, ¿sí? Y acá voy a utilizar una sobrecarga. Por ahora voy a asumir que es, no sé, digamos que son acabados bastante pesados y estoy contemplando muros de tabique y demás. Y el cálculo que tuve que haber hecho previamente me dio 150, para poner un dato, ¿sí? Y le voy a dar OK. Entonces ya contempla, ¿qué les digo? Un piso de granito, muros, etcétera, etcétera. Ahí acabados un poquito pesados, solo para que nos genere ciertos resultados, ¿sí? Bueno, ahora bien, yo ya tengo, si selecciono una losa y hago un clic derecho, en la pestaña de Loads ya me muestra que tengo asignadas las cargas en base a lo que recién hemos hablado. Vamos a cancelar, solo quería mostrar ese punto. Y bueno, ¿qué pasa ahora con el tema de las gradas? El tema de las gradas es de que este elemento en diagonal tengo pues varias formas de seleccionarlo. Puedo irme pues con All Story seleccionando una inclinada y la otra hermana y con ello pues ya me queda seleccionado todo. Es una forma fácil. Y acá, por eso es de que me gusta tener una tridimensional a la par. Resulta a veces fácil o cómodo. Y aquí, si se dan cuenta, ya estoy seleccionando lo que corresponde a descansos, el otro descanso, y con ello yo procedo a asignar una carga distribuida uniforme, tipo viva, que obedece según la normativa a los 300, vamos a ver, eso está capítulo 4. Perdón, capítulo 4, digo capítulo 3. Obedece a los 300 kilogramos fuerza sobre metro. ¿Mm? Siempre gravitacionales, ¿verdad? Ustedes. Vamos a dar OK. Y si se dan cuenta, ya de este lado yo tengo las losas. Ojo que normalmente las de la losa final, casi siempre pues las vamos a tener con cargas de techo. Y reducen aún más si son techos con acceso o sin acceso. Si no tienen acceso, quiere decir que eventualmente va a haber alguien de mantenimiento pues haciendo limpieza ahí. Pero no es que debamos diseñarlas para algo tan pesado, ¿sí? Y en este caso, pues yo ya voy teniendo ya los 300 kilogramos fuerzas para mis gradas, los descansos. Pero ya el resto, ya lo voy contemplando con 250. Y bueno, a ver aquí, a lo mejor conectado a este descanso aquí yo debería de asignar una carga especial para toda esta franja que le selecciono acá. Si fuera un pasivo, por ejemplo, pues yo la puedo aumentar un poquito ahí a 300 kilos, como me lo indica la norma, ¿verdad? Entonces ya con ello, pues yo le voy definiendo, pues, un poquito más exactos las distribuciones de mi carga. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá?
Solo, perdón, ingeniero, el mesh creo que para los elementos inclinados no se asignó, ¿verdad? Yo creo que cuando se inclinan los empieza a tomar el programa como que fueran muros, como si también muy fueran. losa. Ujú, ujú. Sí, fíjese que cuando nosotros tenemos en el programa un elemento generalmente tipo muro, es por ello que sale de ese color. Ah, no, no, el color también yo creo que lo había definido. Sí, vamos a hacer una corrida, veamos qué resulta, y si no, también otra opción que se puede utilizar es uno mismo hacer la división, ¿verdad? En elementos de ciertas dimensiones. Eso también se puede hacer. Solo algo que estaba viendo aquí es de que ahí estamos. También había que cambiarle a las gras. ¿Algún otro comentario? Sí. Bueno, muy bien. Vamos ahorita, como tal, como es un modelo bastante básico, no le he asignado a un sismo. Todavía no se ha puesto interesante esta parte. Pero lo que sí voy a hacer es irme al capítulo 8 y voy a empezar a generar las primeras combinaciones. ¿Sí? Mm, Perdón, eso está en el capítulo 8. Me pasé un poco. Aquí está. Muy bien. Como nosotros estamos diseñando en base al método de resistencia, pues nos enfocamos en ACRs. Vamos a tener ahorita para cargas de gravedad, que es lo único que hemos asignado, em, vamos a utilizar la CR1 porque así tenemos carga muerta. La 2 veamos si aplica, tenemos muerta, tenemos viva. Viva de techo no hay como tal. Pero sí podríamos asignar la CR2 y solo a esta parte le vamos a dejar un cero, que no lo incluye. Em, y la CR3 viene a ser menos crítica que, viene a ser un poco menos crítica que la CR2. Entonces con ello ya la defino. Muy bien, entonces vamos agregando nuestras combinaciones. Me voy a define y me voy a combinations. Voy a agregar un nuevo combo. Vamos a colocar según la norma. Va como CR1 y esta tendría 1.40 y 1.40 de la carga tipo dead y tenemos también la sobrecarga con 1.4. Ojo que me estoy basando, digamos, en esta primera parte. Vamos a darle aquí un OK. Voy a agregar una CR2 y esta tiene 1.2 de carga muerta, 1.2 de sobrecarga, por supuesto, y tenemos 1.6 de carga viva. Y aquí tendríamos las dos primeras combinaciones de resistencia para cargas gravitacionales. ¿Sí? Nuevamente basadas en solo estas primeras dos, ya vamos a definir la CR4 y la CR5, por supuesto. Y después de un OK, ya podríamos guardar y empezar a generar los primeros resultados. Permítanme. Muy bien. Entonces tendríamos ya para generar el primer análisis. Em, Voy guardando. Algo importante aquí me indica
ciertas participaciones de la masa para yo poder realizar mi análisis. Vamos a ver. Cuando defina... No, eso creo que lo vamos a dejar para la parte de sismos. Bueno, ya lo último que... Y los diafragmas, yo creo que también. Muy bien, vamos a empezar a generar los primeros resultados. Voy corriendo el programa. Muy bien. Ahora bien. Quiero ver acá. Voy a montar esta ventana sobre esta para tener las dos. Ok, aquí sucede algo. Bien. Generalmente yo tengo la opción de ver el programa con sus primeras líneas de influencia o las primeras líneas elásticas de deformación a través de esta primera deformación que genera solo con las cargas muertas. ¿Sí? Ahora, aquí sucede que, por ejemplo, esta viga se está despegando de esta losa, al igual que esta de borde, y algunas otras por acá dejan ver algún espacio que está dentro de las losas. ¿Sí? Tal vez este es uno de los que más se nota. Esta viga pues no está conectada con la losa en este sentido. ¿Sí? Y algo que me permite visualizar esto un poquito más fácil es hacer vibrar un poco el modelo. ¿Sí? Se logra apreciar cómo algunas vigas pues van por su lado, mientras que otras losas que están fundidas, se supone, se asume monolíticamente a ellas, pues están cada quien tomando por su lado, ¿no? Bueno, también el comentario que nos hacía nuestro compañero Alexis, de que a veces las gradas pues las va entendiendo como que si fuesen algún muro o simplemente no se dividieron. ¿Y qué sucede? Que cuando empezamos a generar esta forma de vibración, a ver, esto de que el modelo vaya vibrando, quiere decir de que es un efecto visual, es una animación visual donde se va aplicando la carga gravitacional y se deforma la estructura y la regresa a una indeformada. La deforma y la regresa a una indeformada de tal manera que uno pueda observar dónde aparecen esos pequeños detalles, ¿sí? A lo mejor esto se puede visualizar en la CR2, que es más crítica entre la 1 y la 2. La CR2 es un poco más crítica que esta. Y yo acá puedo pedirle al programa que me muestre toda la estructura deformada, pero no en un caso de carga tipo muerta, sino con una combinación. Y yo selecciono la CR2 al momento aquí de aplicar. Vean ustedes, bueno, y aquí voy a exagerar un poquito. Tengo esta otra opción, ¿sí? Que me dibuje. Las contours son como las curvas de nivel, ¿no? Va generando, pues, dependiendo de qué tanto se acerquen o aumenten de valor o disminuyen de valor, va cambiando una línea o una serie de colores. Si, por ejemplo, como yo solo tengo cargas gravitacionales, ahorita lo que me predomina son los desplazamientos en Z. Entonces, al momento de que yo selecciono que me muestre esta escala de colores en base a Z, tengo acá una opción para que me muestre las opciones de una deformación en base a colores. ¿Y qué sucede? Si se dan cuenta, aquí se está empezando a despegar de manera visual y en colores lo que es la losa junto con la viga y las otras piezas que pues están relacionadas a ellas, ¿sí? Cosa que constructivamente no puede pasar. Em, Me gusta verlo, pues, tal vez a lo mejor ahí con los colores, porque resulta ser un poco más fácil de notar donde hay espacios, así como esta losa. Constructivamente no podemos garantizar de que se está deformando así, ¿sí? Entonces, y también, otro problema está en que aquí las vigas pareciera ser que en vez de estar ayudando al sistema a controlar la deformación, están induciendo a que se deforme más, ¿sí? Pero es por cómo está definido ahorita todavía la losa. Y como nos mencionaba nuestro compañero, las gradas al definirlas solamente así no se están deformando correctamente, sino que el programa cree que es un muro inclinado. Entonces aquí vamos a dar un OK, vamos a liberar el modelo y vamos a hacer lo siguiente.
Me voy a regresar a una vista en planta y lo que voy a hacer es de que voy a pasar esta vista aquí del lado derecho. Esto es solo para tener los primeros resultados. Hay una opción que se llama seleccionar all o un control A, que básicamente selecciona, pues, obviamente todo. Y aquí lo que vamos a hacer es de que vamos a editar eh, los elementos tipo shell, ¿sí? Eso aplica para gradas y para losas. Ahora bien, una disculpa. Muy bien. Algo que vamos a hacer es, vamos a utilizar una división de elementos. Y vamos a colocar, primero, para que reconozca toda la división en vigas, vamos a pedirle al programa que divida las losas con las grías que se pueden observar, con los elementos seleccionados tipo, con los nodos seleccionados y con los elementos seleccionados tipo frame. Al momento de clicar sobre esta parte, ya me generó una primera división en base a todos los nodos que pudieron haber estado relacionados para que queden conectados. Y luego de ello, pues algo que podemos hacer es ya realizar permítame, solo quiero ver, así está, aplicado en todo. Y ahora acá, con un All Stories, puedo yo terminar de dividir las piezas grandes. Podría ser en bloques de 1 metro, digamos que sí. Todas estas tienen 6 metros de ancho. Serían piezas de 6 y aproximadamente por 5 de... ¿sí? 6, esta es la división en el ancho. Y luego acá tengo yo la división en el sentido del largo, ¿sí? Al momento de ubicarme sobre un OK, nosotros podemos visualizar ya un primer enmayado que estaría haciendo. Esto es recomendable hacerlo después de haber asignado las cargas. Antes de ello no, claro, porque si no pues va a generar otro tipo de divisiones. Aquí voy a dividir estas otras que tienen siempre el alto de 5. Entonces sería tal vez solo esta. Y vamos a dividir acá. Vamos a ver, aquí está intersectando 1, 2, 3, 4. Vamos a ver. Es que estas no van a quedar conectadas. Quiero ver aquí cómo podemos hacerlo. Estoy regresando a la división ustedes para que podamos ver las losas mejor divididas, todas de manera uniforme. Voy a dividir todos los elementos tipo shell, mejor en una cuadrícula uniforme. Así todas intersectan con algún otro. Y estas piezas, que son las pues que ya me quedan ahí pequeñas, lo que voy a hacer es dividirlas con los elementos que las rodean, para que ellas queden conectadas
Y acá voy a dividir, pero ya no por un número exacto de nodos, sino que yo quiero que ahora las divida en base a la intersección que tienen, ¿sí? Este problema de que a veces genera elementos de diferente tamaño no afecta en absoluto el análisis. Y ya tengo yo un mallado que es pues, un poco más representativo. Y aquí solo voy a hacer algo. Voy a seleccionar lo que corresponde a las gradas. Voy a ir a una vista. Voy a seleccionar una vista en 3D, un XY. Esto lo estoy haciendo para poder ubicar una vista de mi modelo, ¿sí? Tengo aquí una pestaña que es un View. Aquí en 3D puedo seleccionar la vista tridimensional normal, una vista en XY, una en XZ, ¿sí? Dependiendo de cómo se les facilite un poquito más. Voy a generar aquí una vista sobre XY y le voy a quitar un poquito de apertura para poder seleccionar las gradas, los nodos. Y aquí voy a aplicar nuevamente una división de los shells, pero con estos elementos. Perdón, aquí me falta seleccionar esto. Y ahora sí. Ya está generando también una división en las gradas. Y lo que estoy haciendo es induciendo a que se vaya dividiendo dependiendo de cómo el programa interprete mejor la conexión de cada uno de los nodos. Al final así es como trabajan los elementos finitos. Y ya solo me faltaría tal vez dividir en 4 piezas estos descansos. Aquí podría dividir los elementos finitos. 4, 4, bueno, incluso 2 podría funcionar, por lo que veo. Y ya quedan conectados pues todas las piezas. Esto lo hago normalmente para que la comunicación o la intersección entre los nodos sea un poquito más eficiente. Y al momento de correr, vamos a ver acá cómo se producen los resultados. Al momento de correr mi análisis, lo que yo voy a obtener, pues ya es una conexión mejor y se interpreta de mejor manera dentro de la interconexión de los diferentes elementos que hay. Si ustedes se recuerdan, a un inicio, cuando nosotros hicimos la primera corrida, solo teníamos estos puntos que eran los críticos, ¿sí? Ojo que ahorita solo está aplicado el caso de carga tipo muerta. Entonces, ¿qué sucede? Que ya cuando yo analizo acá y vean ustedes cómo se deforma bueno, vamos a ver, vamos a aplicar aquí una animación. Vean ustedes que ahora sí, la viga está deformándose junto con la losa. Ya no existe ese overlap, ese como, bueno, ni siquiera era como un traslape, ya no existe esa separación en las deformaciones de una viga y una losa. Y como la losa vecina está dividida también junto con la que tiene a su par, hay una mejor representación e interpretación de los resultados para las deformaciones y obviamente pues esto para los resultados, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta este punto. Yo digo tal vez a nivel de programa, eso que nos mostró ahorita de la diferencia entre la shell thin y shell thick, Sí. eh, digamos, ¿en qué podría afectar que yo en un cimiento, como usted nos explicó, por ejemplo, que Ujú. fuera de 1 metro de espesor, en vez de usar el thick, pues, siempre usar a thin? ¿Qué diferencia me podría dar en resultados por no haber usado la que correspondía? La otra. Fíjese que más que todo va a ser al momento de conectarlo con las piezas que pudiera usted tener de borde. Normalmente una losa que sea, por ejemplo, una losa de cimentación, una shell que sea tipo thick, em, casi siempre estas van solitas. Es raro que nosotros podamos anclarla o hacerle una viga de borde. A lo mejor ya con una viga de amarre, ahí sí podría usted notar diferencia por, por la rigidez que tiene esta pieza tan grande, le afecta a la pieza vecina, ¿verdad?
Es solo para que sea más exacta su análisis, ¿verdad? Es solo para que sí sea lo más cercano a la realidad. Porque normalmente a nivel de sección transversal, si usted corta una losa delgadita, casi no es un elemento para transmitir rigidez, ¿verdad? Más es para funcionar como un diafragma, ¿verdad? En cambio, una losa tipo pesada, una thick, esa sí le va a transmitir a usted rigidez también, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Muy bien, bueno, perfecto.